Bueno, New Gen Founder, aquí estamos. Estamos en un entorno de confianza. He estado en la calle y la verdad que bueno, hay sitios. Bueno, no nos damos cuenta la cantidad de veces que ¿no? Como la contaminación sonora pues afecta también a cómo vivimos. Cuesta encontrar sitios donde poder hacer contenidos sin tener tanto input sonoro. Y eso también hace que pierda yo el foco, que o quizás tú también. Así que nada, me he venido a casa, donde también aprovecho y teletrabajo muchas veces, bueno, más bien pocas, pero bueno, empezamos de vuelta. New Gen Founder, bueno, me he venido a casa porque es así, me muevo, me gusta estar en cualquier entorno, poder trabajar en cualquier entorno y sobre todo aportar valor a todo lo que estoy creando junto con muchas personas y por eso este contenido. Ya sabes que yo soy Elvio Nielsen, el emprendedor en serie que está detrás junto con muchas personas de Grupo Mediatak, de empresas coparticipadas, participadas por propia Mediatak y por Nielsen Ventures. Y bueno, eso, quería contarte que estoy muy contento de hacer este contenido. Nguyen, tienes muchísimos puntos por abordar en tu carrera por crear esa nueva forma de hacer un producto, un servicio, aquello que te apasiona y que realmente quieres llevar a cabo. Yo, ya sabes, el episodio anterior pues trató del plan general. eh, Creo que acabo de revisar ciertas cosas que debemos tener muy fuerte, ¿no? En cuenta. Sobre todo, saber que todo lo que estamos creando tiene que estar muy en sintonía con aquello que queremos ser y que el ser futuro en el que te vas a convertir tú, ¿no? Como esa persona con una serie de connotaciones positivas, negativas, con un fenómeno personal, es decir, con un universo personal y una cantidad de, ¿no? de inputs, bueno, de outputs también en cómo tú reaccionas. Vamos a verlo como tu personalidad, como ese espejo constante, esa perspectiva hacia afuera, troceada para generar ese imaginario, que es una especie de burbuja en la que hay píxeles en miles de personas, en cientos de personas que piensan de ti algo, que creen que eres algo, que te etiquetan y que una porción de esa nebulosa que orbita y que viaja contigo, pues va a decidir emprender contigo, trabajar para ti, contigo, colaborar, hacer joint ventures y demás. Y tienes que lograr pues la confianza, ¿no? Y al final es la base de todo. La confianza es la base absoluta de todo, tanto interna para tú tener ese motor de creer en lo que vas a hacer, como externa para conectar y co-crear o codiseñar o ¿no? Entablar una relación bidireccional en la que la confianza de cliente y tú, que eres el contratado, contratante-contratado, pues llegan a ese punto en el que la expectativa y la realidad está alineada y es una. Por ejemplo, si tú prometes, ¿no? una solución concreta, pues cumplirla de la forma exacta. Y en ese viaje, disculpa por mi alergia, en ese viaje tú vas a intentar todo el rato como lograr ese equilibrio y te vas a dar cuenta que constantemente ese pulso lo tienes tanto con personas colaboradoras, con empleados, con personas socias, socias mayoritarias, minoritarias, inversores, capitalistas, fondos de inversión, bueno, toda la tipología del dinero que entra al cap table, que es la mesa de gobierno de la empresa, aquí la directiva, la junta directiva, llámalo como quieras. La cuestión es que el cliente, que es una representación y fracción del mercado, también tiene que estar ajustado con tu visión y muchas veces también con tu tipo de mentalidad. Es decir, te pueden aparecer clientes tóxicos o no tóxicos por una cuestión de que tú no has comunicado de forma exacta cuál es tu mentalidad, tu forma de trabajo, tu método. Es algo que nosotros en algunas de las empresas también caemos habitualmente, porque tú tienes, perdóname, Uy, no voy a cortar esto porque
tienes que ver que cuesta hacer las cosas también, ¿eh? Y a mí está costando pues hacerlo. Y lo hago porque quiero aportarte valor, ya sabes. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que tienes que tener un sentido de la responsabilidad, un sentido de la autocrítica, un sentido de la modificación constante, un sentido del aprendizaje constante, sentidos, como que estén constantemente en alerta, como tus oídos, tus ojos y demás, aplicarlos para que constantemente tu personalidad Founder tenga más sentidos o sobresentidos que no tienes de forma natural en tu dispositivo biológico y que son parte de ese universo o imaginario que todavía no tenemos herramientas para volverlos como automatismos visibles y demás. Porque si yo pudiese generar un automatismo de mí mismo, una especie de holograma que aparezca y cada vez que alguien piensa en mí, aclare quién soy y por qué está pensando eso, y le explico, no pienses esto porque yo soy esto, pero tú no lo sabes y por eso sobrepiensas o mal piensas sobre mí o piensas bien sobre mí. Que sepas que soy, y claro, es imposible entrar en esa mente, generar ese holograma y crear ese estado de ánimo o esa resolución de ese problema incipiente que aparece en la mente de otra persona, que puede ser tu cliente, tu compañero, cualquier persona, hasta tu madre. Entonces, como eso no existe, el alineamiento parte de un punto de disonancia o discordancia absoluto, porque dentro de la mente de cada persona no podemos estar y no sabemos la narrativa que hay interior. Y muchas veces pecamos incluso de no saber comunicarnos de la forma acertada o alineada para que el mensaje sea exactamente el que entienda esa persona que está en un momento diferente a ti, con un conocimiento diferente a ti, con unas capacidades diferentes a ti y tú lo mismo hacia el otro lado. Es decir, es bidireccional en tanto en positivo y en negativo. Por lo tanto, ese positivo y negativo hay que llevarlo al cero para el equilibrio. Y claro, tener en cuenta esto desde la base de todo lo que construyes va a generar una confianza en ti sólida. Es decir, si tú vendes que fabricas esto, que esto se llama Norman de Copenhague. Esto lo compramos en el museo de Guggenheim, por ejemplo, en el shop. Vale, parece ser que a simple vista, simplemente lo que se hace es, simplemente, a simple vista. Por eso, simple vista, ¿no? Simplificándolo todo. Pues la forma de esta madera es una forma. Luego tiene unos agujeros y entiendo yo que le ponen estas patitas de acero y dentro una cola o algo, o incluso, a ver, bueno, no está atornillado, pero bueno, entiendo yo que es una cola o algo que hace que lo pegue. Tiene una etiqueta que está termograbada, es decir, quemando un poco con láser, grabado el nombre y ya está. Y la madera en sí misma, no me queda claro si está como pegado, no, parece ser como todo un lijado que va dejando como las vetas. Vale, estos 3 puntos, ¿no? Para fabricar, pues tienes que cortar las patas, las 3, los diferentes tamaños, formas, porque tiene una curvatura única en un lado, la otra una dirección, que parece ser que se parecen, pero puede ser que una es más larga que la otra. Las 3 aparentemente tienen distancias, o sea, son diferentes, disímiles entre sí, las piezas, tienen un acabado o ¿no? ¿Cómo sería esto? Bueno, se me acaba de ir la palabra, pero bueno, llega a la conclusión tú, que es cómo modelas, ¿no? esa pieza. Y bueno, alguna persona en metalurgia te va a decir, oye, esto tiene un proceso, le hemos puesto un plástico además al metal, ¿vale? Ok, entonces son 4 ya elementos y luego hay que ensamblarlo, son 5 pasos, por ejemplo. Pero bueno, la madera tiene que venir de un sitio, de tal, tal. De repente, esto que llegue a la estantería donde lo he comprado yo, implica un esfuerzo de producción brutal, pero a simple vista es algo simple. Y dices tú, bueno, pero si logran modelar bien el proceso de fabricación, pues pueden tener muchas ventas. Y esto es algo que no caduca, o sea, más que, yo qué sé, en 100 años igual se puede poner mala la madera, o en 50 con el tratamiento que tiene. Ah, por cierto, tiene un tratamiento la madera también. Al igual que el metal que está recubierto con un plástico blanco, tiene una madera, tiene un tratamiento la madera. Además del lijado, no solo del cortado. Bueno,
ya vemos que hay muchos procesos alrededor de esto. ¿Por qué no paramos a pensar que aquello que vemos simple requiere de lo más complejo? Una mandarina, esta mandarina, que también tiene elementos disímiles unos de otros, o sea, en su ADN tiene que estar, ¿no? O sea, quien sepa de cómo funciona el mundo, no sé ni cómo se llama este mundo, que es botánica, pero no sé si es botánica, bueno, me equivoco, o sea, búscalo. La cuestión es que esto está sobre un árbol y da el fruto y cae y tú lo recoges, pero la arquitectura, ¿no?, que hay natural ya es brutal. Es como, vete tú a crear sintéticamente un árbol que dé frutos y que lo haga de esta forma. Creo que no sucede. Y eso es lo primero que debemos de entender, que todo aquello que vamos a crear va a llevarnos al umbral de la incertidumbre, de aquello que no conocemos, porque a simple vista todo parece que es posible, y cuando empezamos a hurgar en todo aquello, parece ser que es complejo. Y este sistema complejo entraña pues, muchas diversidades de subsistemas, de procesos, que muchas veces los emprendedores creamos una empresa de servicios y vamos creando protocolos según aprendemos, según nos adaptamos al mercado. Y eso es lo que te permite pues, empezar a generar esa cadena de montaje, a que la gente tenga claro a qué va a trabajar, qué hace día a día. Y bueno, que puedas presentarle un onboarding, puedes hacer, ¿no?, esa presentación de qué es la empresa, cuál es su comportamiento habitual, una persona que trabaja o que colabora, cuáles son el funcionamiento de la oficina, cuáles son las tareas del rol, bueno, y todo eso lo puedes, ¿no?, aumentar en información en recursos humanos y aprender de aquello. O lo vas a ir aprendiendo dirigiendo personas o haciendo management directo. También involúcrate en aprender management. ¿Qué tiene toda esa palabra comprimida? Pues muchísimas habilidades de seguimiento, porque las personas necesitan tener claro lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, las herramientas, todo. Y ahí vamos a ver que estructurar una empresa de servicios, de lo que sea, digital o no digital, pues requiere de muchísimos planes de trabajo internos, nuevos planes, subplanes a tu plan general. En ese plan general, tú tienes que haber contestado todo lo que hemos hablado antes y además contemplar que dentro de tu plan general vas a tener muchos planes de una misma empresa que va a ir pivotando y según crezca, ¿no?, con ese crecimiento vas a tener una junta en la que vas a empezar a hablar de las cosas serias, no operativas, de tomar decisiones financieras, de saber hasta dónde quieres llegar con el riesgo. Vas a tener socios que no van a querer hacerlo, van a haber gente que no, en el board, gente que no separe lo personal de lo profesional, es decir, su economía doméstica, la relaciona estrechamente con la de la empresa, lo cual no va a entender que eso son dos estadios diferentes de la vida, uno es profesional y otro personal, y van a ir con opiniones, sesgos al board, incluso porque son operativos y ya vienen muy sesgados del día a día, pero no de lo estratégico. Y esas son las luchas constantes que vas a ver en todas las empresas medianas a partir de 20 empleados, en las que hay un comité directivo o un comité de dirección o un board con accionistas si son más de 200, 500 empleados, si está cotizada ya ni te cuento, y va a haber una narrativa grupal en la gente operativa que va el día a día a dejarse la piel y de los que se dejan la piel en el board, pero no lo hacen operativamente, son no operativos, pero son importantísimos para tomar decisiones y generar todo tipo de acuerdos que no están en lo operativo. ¿Por qué se separa esto? Y hay una brecha, porque el no operativo es el que está buscando la oportunidad y no es algo que repite constantemente en el día a día y está en la oficina, sino tiene que estar fuera buscando, no operando, sino de forma estratégica, relacionándose, consiguiendo posibles compras, inversiones, posibles contratos, abriendo camino en la propia imagen de la compañía, generando awareness de la marca, pero con un ROI muy enfocado, es decir, con un retorno a la inversión obtenido que sea conseguir avanzar con la compañía, tomar decisiones y aprender de ello, es decir, tiene que formarse constantemente. Cuando en lo repetitivo te formas en ciclos, ¿no?, como más largos,
y si ya has aprendido algo, lo explotas y vuelves a reaprender cosas, pero pocas, en lo estratégico, todo el rato son aprendizajes y estudiar mucho sobre cómo lo hicieron otras empresas, sobre cómo lo hacen otros, sobre estrategias, sobre topics que no hay una posición o rol estratégica que tenga contenidos que se repitan. Entonces, está basado mucho en el aprendizaje, en la investigación, y eso parece ser que es no operativo, se llama no operativo, pero sí que es operativo, absolutamente operativo. La cuestión es que no en la fabricación, no está en la fábrica, en la cadena de montaje, sino está esa persona pues analizando y en constante búsqueda de cómo transformar la empresa, incluso de ver dónde viene el cambio y anticiparse y venir a la producción y modificar ciertas cosas para que los productos que se presenten sean mejorados y que permitan de forma gradual ir hacia esa nueva realidad, que cada día cambia más el escenario en el que estamos, se mueve más y las fichas se mueven. Por lo tanto, todo está en movimiento y hay que estar muy, muy, muy preparado. Entonces, ese plan general, luego tener planes parciales constantes que vas a ir volcando, y si lo documentas, yo te digo que es lo mejor, porque vas a aprender de ti, vas a aprender de escucharte, de analizarte, vas a aprender de aquellas situaciones que vives y además vas a aprender constantemente a poder luego enseñar. Es decir, que si documentas aquello que aprendes, luego lo puedes contar, que enseñar desde el punto de vista de exponer aquello que había experiencia, ¿no? Me ha pasado esto, he vivido esto, el resultado ha sido este, lo he vivido de esta forma, he conseguido tal cosa. Se tienen que dar estas casuísticas para que llegue a esto y te lo enseño a ti, que es persona socia o lo que sea. Ese conocimiento puede ser increíblemente potente, es un acto de generosidad también y de inversión del tiempo que inviertes tú cuando la empresa te compra el tiempo, te lo compra, seas socio o no, te lo compra. Y está en ti en invertir un tiempo en comprender lo que está sucediendo dentro tuyo, ¿no? Y procesarlo y activar y hacer cambios para que eso se note en la maduración de tu perfil y el rol que vas a adquirir va a ir mejorando también. Por lo tanto, cuando tú mejoras el rol, dejas un espacio para que otro ocupe el rol, por ejemplo. Entonces eso es también el por qué hay que documentar para poder ofrecer información y generar caminos más eficientes que no generen lags, ¿no? Como distancias, pérdidas entre información y vivencia, y que puedas realmente ayudar a esas personas que te van a acompañar en el camino o que necesitan saber algo nuevo y le dices, oye, mira, yo he aprendido esto y aquí lo tengo documentado, te lo paso. Bueno, es un mundo ideal, quizás, no lo sé, pero el procesamiento líquido de la información cada día que pasa es más experiencial y está muy, muy ayornado, muy aparcado, o sea, anclado al presente por la velocidad en la que va todo. Y por eso te recomiendo hacerlo. Y por eso la personalidad líquida y el hecho de forzarnos en transmitir, forzarnos, sí, esforzarnos es algo, incluso con equivocaciones, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque no te han enseñado esto, pero es vital para que todo crezca, para que todo prospere. Punto 24, que es al que vamos, ¿no? Definir las acciones en paquetes de tareas de un plan general y de un calendario ideal. Este calendario va en paralelo para que, mientras haces y enfrentas la realidad, puedas contrastar la expectativa que tenías. Así, documentarás constantemente lo que vas procesando y comparándolo con lo que creías, con lo que sucede, y vas afinando una experiencia que deja documentando todo. Antes que nada, mira, el punto 24 no lo había leído, lo he escrito hace unos días, en otro momento que he tenido el tiempo para invertir en esto. Al documentarlo punto a punto, pensando en ti, New Gen, en ese momento estaba como claro, ¿no? Lo que estaba queriendo decir. Resulta que ahora te he anticipado este punto sin haberlo leído y sin saber lo que iba a hablar exactamente, porque me encanta leerlo y retomarlo en tiempo real, pero fíjate que tiene justamente encaje perfecto. ¿Por qué? Porque yo también lo hago y porque es lo propio. Documentar es la forma, por contraste, más visible que tienes para saber que aquella decisión que vas a tomar
no es un sesgo o una creencia, o un sesgo por repetición, ¿no? Un sesgo de confirmación que por repetición ya has dicho, vale, he anclado la idea de que esto funciona y ya está, y es así, impepinable, inamovible. No. Entonces, cuando tú ves por contraste la documentación hacia atrás, vas a poder ver y evaluar aquello en lo que has fallado, aquello en lo que estabas creyendo que era algo y la realidad te ha dicho que era otra cosa, era una expectativa y una realidad. Con eso podemos contrastar qué es lo que hace también el cerebro cuando nos enfrentamos a una situación con una persona, por ejemplo, que analizamos en milisegundos muchísimas cuestiones de cómo se expresa la persona, cómo habla, cómo gesticula, microexpresiones, ropa, aesthetic, una sensación que llega que no sabemos qué es, olores, lo que sea. Esto hace que tú, por contraste, vas a tu memoria directa, no, bueno, memoria, bueno, un psiquiatra te lo va a poder explicar mejor, o un neurólogo, o quien sea. La cuestión es que quiero que te quedes, sobre todo, con algo más superficial que te ayuda a esto, que es saber que por defecto nosotros estamos diseñados para analizar lo que viene, si es una amenaza o no, si está dentro de nuestro esquema familiar de lo que hemos vivido, y muchas veces tomamos decisiones con una persona de forma intuitiva, muy primitiva a veces también, de rechazo absoluto sin explicar, u otras forzamos a no escuchar ese gen, ese punto primitivo, que no es un gen, igual es, bueno, sea lo que sea, y lo que estás haciendo es, pues, forzando aquello que crees tú. Entonces, atiende a esto, porque si has repetido patrón con... tengo malos socios o malos amigos, o llámalo como tú quieras, ¿no? Personas con las que empiezo proyectos y siempre me pasa lo mismo, la gente no es puntual, la gente pues la gente no se compromete. ¿Por qué no se compromete la gente? Es culpa de la gente. Culpa, la palabra culpa, eliminarla. Ellos no hacen y tú, ¿qué haces? Tú eres quien ha elegido hacer algo con personas que creías que se iban a encajar en tu forma de hacer, con tu mentalidad y con tu forma estricta o procesos para llevarlo a cabo. Quizás, en ese caso, si tú no lideras o compartes esta fundación con estas personas, tendrías que haber tenido consideraciones a esa toma de decisión. ¿Qué consideraciones hay que hacer? Es decir, hay que sobrepreguntar en este caso. Es decir, me cae bien una persona, pero quiero seguir viéndola. Ok, pero ¿se parece a estas personas con las que he tenido ciertos conflictos? ¿Esto puede que me traiga problemas en el futuro o no? Esta persona, voy a preguntarle, oye, ¿tú cómo reaccionas a estas situaciones? Porque con otro socio, con otra persona me ha pasado esto. ¿Qué pasaría contigo? Y documentarlo. Y dejarlo explicado. Al menos tener más constancia en hechos probados, es decir, o al menos en palabras de otra persona, de cómo va a reaccionar ante las cosas, tal. Si tú tienes mentes que no encajan con tu forma de crear esta empresa, este proyecto, vas a chocar absolutamente, constantemente, y no tiene ningún absoluto sentido. Las personas estáis aquí y el cuadrante de la empresa está en el medio. O sea, las personas sois estas, pero el cuadrante del medio es donde las personas van. Por ejemplo, puede ser una oficina, un sitio como este, en el que, hola Pepita, hola Pepito, hola Jacinta, aquí estamos, bueno, ¿qué tal? ¿Empezamos? No, es que yo creo que, bueno, y todo el rato en constantes debates que no llevan a ningún lado, porque el debate es muy sano y la reflexión es justo lo que me encanta hablar contigo, y que proceses tú de esta forma, pero sí que es cierto que muchas veces si juntas a personas que son divergentes o que no llegan nunca a tener compatibilidad ni siquiera en este cuadrado que hemos definido como el nosotros, esa pluralidad o colectivismo, esa inteligencia colectiva que decidimos que sea una empresa o una organización o lo que sea que quieras hacer, una iniciativa. Si cada vez que sentáis no llegáis a conclusiones o una persona tiene que liderar fuerte para decir, bueno, yo aterrizo, venga, ¿hacia dónde vamos? Vale, ¿qué nos llevamos de esto? Vamos a apuntarlo, vamos a dejarlo apuntado, vamos a hablarlo, ¿cuáles son las tareas que hay que hacer? Tal. Eso, si requiere de una personalidad fuerte
que tenga que dominar esas tres o persuadir esas tres mentes para llegar a aterrizar cosas, tienes que preguntarte, ¿yo tengo que hacer ese esfuerzo de forma constante? Porque esto va a pasar siempre. Entonces la empresa va a estar sometida siempre a un engranaje que necesita de 80% de ese liderazgo y 20%, es decir, fraccionado entre 3, que da como 9,5, yo que sé, o algo así. Entonces ellos 9, pico y tú 80. Entonces, piénsalo, ¿no? Es decir, la fuerza que tienes que poner e ímpetu y luego, ¿no? Como artefactos lingüísticos para llegar a entenderte con ellos y decir, oye, por favor, vamos a hacer un proceso de esto, vamos a regular cómo entramos y cómo salimos de la reunión, bla, 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 bla. Entonces, ese terreno, que va a ser constantemente cambiante, constantemente te va a requerir de una adaptación constante todos los días, aunque te levantes todos los días con buen humor y tengas la mejor vida de tu vida, vas al trabajo y van a pasar diferencias entre el día de ayer constantemente, pues son absolutas, se van a ir todas las personas vestidas diferente, con un humor diferente al anterior, porque las personas todas tenemos dimensiones psicológicas que se alteran, que no hay estabilidad psicológica, bueno, es mentira, no lo voy a asegurar, perdón. Bueno, yo creo, es una creencia, que es muy probable que el 100% de la humanidad dentro suyo no esté ni al 100% seguro de lo que va a hacer, ni el 100% de la emoción concreta y constante, el 100% de constancia de nada y que todos sus parámetros cambian de forma irregular y que en grandes números puede que parezca que su personalidad es estable, pero por dentro hay muchos cambios que se pueden descargar o exportar o abordar y que quizás las personas lo hagan o no, y eso es ya una cuestión de salud física, mental y demás. Pero la energía es esto, se generan ambientes constantemente diferentes y tienes que estar preparada para esto, y por eso documentar tiene que ser la forma en la que tú puedas sentir que avanzas, sentir que aprendes, incorporar ese aprendizaje sólido y ayudar a que tu entorno esté ajustado a tu narrativa sin que caigas en rodearte de gente que solo te va a decir lo que quieres oír, que eso también es un gran peligro, porque si tienes personas con las que emprendes que te dicen lo que piensan, pero en el cuadrado del respeto, aquí en el cuadrado vienen las 4 personas, por ejemplo, a hablar racionalmente y cuando disienten unas de otras en una opinión, en un debate, en un argumento, en una solución, y el resto aporta para mejorarla, ahí estás en el mejor sitio. Si las 4 personas lográis tener un diálogo fluido sin que nadie tenga que elevar la voz ni dominar al otro por una cuestión de desajuste o desalineación o falta de tiempo para llegar al punto de conciencia emprendedora o de aprendizajes, vas a tener el mejor sitio, ¿no? Porque si tú sabes que estas personas todas se levantan cambiantes y todos tienen problemitas, problemillas en casa o de salud o lo que sea, los dejan fuera y ponen su mejor energía aquí para prosperar todos en equipo, tienes una gran empresa. Y por eso no me llama la atención que las empresas grandes, las que están muy sólidas en los boards, cuando llegan a lo más alto, tocas la puerta al unicornio y le dices, oye, ¿me puedes contar qué ha pasado aquí? No, pues somos 5 amigos, salimos de la universidad y seguimos siendo 5 amigos 30 años después y somos un unicornio. Ahí está el caso de Globant. Lo puedes ver en Nitnick si quieres ver el capítulo de Globant. Increíble, o sea, tú dices, claro. Y por dentro digo, ¿por qué yo no vivo esa narrativa, ¿no? Es decir, me ha encantado en esa época y bueno, pues tú tienes la oportunidad de, con una edad temprana, tener la capacidad de seleccionar bien a las personas y que tengas mucha paciencia y mientras tanto documentes todo para mejorar tú y ya vas a ver cómo vas a ir encontrando mentes y ordenándolas, ¿no? O sea, atrayéndolas. Siempre y cuando seas este founder que se encarga de encontrar el equipo. Igual tu posición, founder, new gen, no es esa, es estar con un perfil CTO, con un perfil tecnológico, con un perfil de producto, CPO, con un CMO que puede ser de marketing,
a saber cuál es el perfil que ¿no? Ese rol que vas a aportar en el día a día de la empresa, y luego para liderar esos equipos que si la empresa va bien vas a poder liderar, y además en el board, en el gobierno de la empresa como socio o socia, vas a tener que tener también conocimientos para saber la dirección que tiene que tomar la empresa, las decisiones que hay que tomar en equipo para lograr que esto prospere, y es un sinfín de aprendizajes. Yo no sé si todas las personas documentan tanto todo, pero muchísimas personas emprendedoras sí que cada X tiempo vuelcan a modo de descargo, ¿no? De aprendizajes, libros, ¿no? Y tienes infinidad de libros en los que yo no te voy a recomendar ninguno porque tienes que tú encontrar las fuentes, búscalas. Si no tienes la capacidad, las ganas y el ímpetu y la energía de buscar fuentes de información, no tienes un hambre voraz por el conocimiento y por ende no tienes un hambre voraz por cambiar algo y por ende no quieres solucionar algo y por ende no eres una mente emprendedora. Y esto te lo vas a contestar muy rápido. 25. Patrones New Gen que yo he visto y que se repiten constantemente. ¿Quieres resultados? O sea, inmediatos. Y esto explica muy bien la neurociencia, lo explica súper bien, ¿no? El sistema de recompensas, por ejemplo, con el que te has criado. Tú te has criado con un sistema de recompensas muy veloz. El mío era más lento porque era mis padres, o sea, el sistema de recompensa era que mi madre me felicitara por limpiar algo. Luego por esforzarme por hacer algo en casa y conseguir el premio de algo de dinero también. Luego arreglaba algo en casa y ya me permitía pues salir un fin de semana en el que estaba castigado, pues lograba salir porque había hecho un bien por el bien común, que es nuestra casa. Luego tenía en la televisión un sistema de recompensa en la televisión. Bueno, no era interactivo, no había un sistema de recompensa, no había una interacción, por lo tanto, ahí me llegaban inputs y yo quería ser como ciertas personas o personajes o historias que yo veía. Vale, ok, entonces la referencia era mi padre, mi madre, ellos generaban ese sistema de recompensas. Luego iba al colegio y había un sistema de recompensas con los exámenes, había un sistema de recompensas con mis amigos, porque lograba, ¿no? Pues adquirir más relevancia en el grupo o no, y bueno, así he ido sintonizando. La velocidad con el sistema de recompensas, bueno, igual, por ejemplo, una vez al año hacíamos un acto en el que actuábamos y al final del año sentía la recompensa de haber construido algo, o haber preparado algo, ensayado algo que lo ponía a prueba. Es decir, todo eso está en la educación y por eso no debe dejar de existir la educación para nada. La cuestión es cómo nos relacionamos con el sistema de recompensas, cómo nos relacionamos en grupo, cómo aprendemos e incorporamos el conocimiento y cómo lo hacemos en grupo. Que al final es algo que también es fundamental para la creación de tu empresa New Gen. Pero claro, aquí hay una cuestión, que tu sistema de recompensas ha sido alterado por las pantallas, por las plataformas, en el que se ha gamificado absolutamente todo, los juegos, que también eran un sistema de recompensa que teníamos analógico, cuando pasa a ser digital, ha pasado a otra velocidad también, por lo tanto, tú estás constantemente buscando sistemas de recompensa inmediatos y tu tolerancia a la frustración se ha aumentado. O sea, no, al revés, perdón, dislexia. Ha bajado, o sea, tú no tienes ninguna tolerancia a la frustración, o sea, estás que necesitas constantemente inputs, y yo también, necesito tener adrenalina, porque cuando manejas cada vez más cosas, también necesitas adrenalina para mantenerte activo en cada vez más complejidad y más exigencias, pero lo mismo tú en el juego, cada vez que juegas y pasas niveles, tienes más adrenalina, tienes más, bueno, pues busca en la neurociencia, sistemas de recompensa. ¿Qué es aquello que yo siento que me recompensa de forma inmediata y por qué me frustro tan rápido con todo? ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué? Y aprende. Aprende de neurólogos, aprende, escucha, busca podcasts, libros, audiolibros, conferencias. Paga por ir a ver a un neurólogo que te cuente sus descubrimientos sobre todo esto, artículos, papers. O sea, lo tienes todo. Y es increíble que claro,
las empresas en los primeros años pivotan como un bebé que empieza a caminar, como te lo decía, ¿no? Es decir, tú aprendes cuando chocas contra límites. Si eres un bebé, pues empiezas a caminar, chocas contra límites y vas formando aquello que empieza así, lo vas pivotando, ordenando hasta que aprendes y solidificas, en este caso, por ejemplo, un producto, un servicio. A todo un equipo que va entendiendo, según todos los fallos, vas entendiendo hasta que se va dando forma a la empresa. Y tú puedes empezar con una empresa que tiene la aspiración a ser no sé qué, con unas grandilocuencias increíbles y con 200 productos y al final no hacer bien ninguno, pero si vas a por uno, vas a aprender muchísimo de ese proceso constante de justamente hacer ese único producto o único servicio, lo vas a afinar tanto que lo vas a autodescubrir o junto con tus clientes que puedes crear subproductos y generar otras especificaciones concretas para otro producto con otro equipo y así ir creando pues, la idea de un grupo de empresas o diversificando o como tú quieras enfrentar el riesgo que entraña crear empresas. Pero todas las veces algo que empieza así termina así cuando choca contra límites. ¿Qué son esos límites? Pues lo que te decíamos antes, es un evento en el que tú vas a hacer algo y el medio ambiente afecta. Ahí está el grupo de los límites, los inputs que aparecen, que son como flechas omnidireccionales que aparecen de todas las direcciones hacia ti, como si fuera... Y tú tienes que hacer limpiar y que quede lo que tú esperabas y tener 200.000 flechas clavadas. Es decir, si visualizas la animación sería como... Yo estoy así, pensando que voy a hacer esto, con una bola, caen 200 flechas, se me clavan en todo el cuerpo, pero cuando están por llegar aquí al producto hago así, pac, porque tengo foco, hago pac, y queda el producto definido, que ha sobrevivido o supervivido durante tanto tiempo a todos esos cambios del mercado, que los tengo clavados, porque son aprendizajes. Soy parte de la empresa, es todo el cuerpo, ¿no? Pero el producto está aquí y tú lo tienes preparado para que lo compren. Y lo compran de forma omnidireccional también. Es decir, todo el mundo pone atención y todo el mercado viene y clava las flechas aquí para consumir, ¿no? En este caso las flechas, y de repente tienes un hit. Yo, por ejemplo, todavía no he vivido un hit. Un hit en toda regla, ¿eh? Estamos hablando de un hit, estamos hablando de una empresa pues que crezca 1000% al año, por ejemplo, o 500% al año. No he vivido eso y espero vivirlo algún día, me encantaría. Pero claro, todo el rato es aprendizaje, absolutamente todo el rato. Y no hay pensamiento rígido que gobierne esto. Cuando venga un socio y te diga, esto se hace así, porque tal, porque debería, no sé qué, y por cual, no sé cuál. Claro, y te penalizan por fallar, pero no te van a felicitar cuando tienes 200 aciertos y un fallo. Y eso es lo que vas a tener que vivir, chocar contra los límites de otras personas, chocar contra los límites del propio mercado, ambientalmente, es decir, pero también con tus propias personas, vas a tener que lidiar día a día para prosperar en esto. Y tenlo en cuenta, cuanto más mentes ágilmente preparadas estén, la personalidad de la empresa va a ser clara y va a estar representada por ese board. Ahora, si tienes un board de personas rígidas, la empresa va a ser rígida. Es lo que hay. Y muchos inversores e inversoras hablan de eso. Las personalidades tienen, o sea, las empresas, perdón, tienen la personalidad del CEO o del CFO o de quien realmente tenga peso en la compañía. Y esto tenlo en cuenta también. Porque una persona, si le asignas un valor de innovación, pero también un valor de riesgo y un valor de no sé cuál, tú dices, esta empresa es risky, ¿no? Porque es muy de voy para adelante, invierto y luego veo, y no tanto de pensar y poco a poco hacer. Bueno, son estrategias, pero tú también vas a tener que tener ese tipo de análisis hacia adentro. ¿Qué personalidad tiene tu empresa actualmente? ¿Toda tuya? ¿Todo tu ADN o el ADN de todas las personas que la fundan? Cuidado también con esto, que el ego tiende a llevarnos a hacer creer que el ADN de la empresa es tú. Hay que disociar tú y la empresa. Porque esto te acompañará siempre, ¿no? Como toda esta atención que lleva tiempo y mucha reflexión a la mejora, enfocando a la mejora continuada, que para eso hay siempre pues, servicios avanzados, hay muchas asociaciones, ¿no? que
empresariales que buscan refinar los servicios avanzados de las empresas, refinar los aprendizajes, pues todo para crecer de una forma mucho más eficiente, pero también con un coeficiente de adaptación. Entonces hay mucha teoría ahí, ¿no? Servicios avanzados, si quieres analizar. Luego, piensa que todo esto te va a acompañar, y es bueno tener toda esta información, porque luego vienen los retos de crecimiento, que nadie piensa que cuando tenemos éxito, recordemos, si sobrevendemos y no producimos, rompemos, tenemos muchos riesgos en tener el equilibrio, como todo. Entonces, el reto de crecimiento, aquí tienes un melón, mira, analiza cómo todas las empresas, o sea, solo pon atención cuando escuches, veas o estés en una conversación formal, informal, en lugares públicos, no públicos, clubs privados o conferencias, pregunta y analiza, oye, ¿cómo fue tu reto al crecer? No al crear, que al crear hay ya más evidencia de que es muy difícil crear algo y que funcione, pero cuando sobrepasas eso, el siguiente reto es crecer, y crecer parece ser, o expandir, ya estamos en tiempo de scale-ups también, de crecer a lo bestia, en todo el mundo a la vez. Cuidado con los retos de crecimiento porque hay que tener mucho conocimiento aquí. Yo no he expandido mundialmente todavía una empresa, por lo tanto, yo estoy esperando conocer este reto, pero sé que cuando creces gastas más, sé que te puedes endeudar más, sé que hay más riesgos, sé que tienes que tomar las buenas decisiones, elegir los buenos mercados, pero lo intuyo por el crecimiento que tengo ahora, que está más, son experimentos más en laboratorio, ¿no? En un espacio, no es tanta facturación, o sea, bueno, son una facturación considerable, pero no son estos cientos de millones. Imagínate, tienes 1000 empleados, cuidado con esto. Los retos de crecimiento, pregunta, indaga a esas personas que ya han pasado por eso, varios ciclos de crecimiento, y pregunta de forma genuina, ¿cómo hiciste para crecer? Porque me parece el reto más increíble del mundo, ¿no? Crecer. Incluso un deportista, ¿cómo haces para crecer después de ganar un ATP? Pues ganar 3 más. La única forma de crecer es, pues me esfuerzo más para llegar más lejos en mi récord mundial, o en lo que sea, en mis competiciones. Sacrifico más, porque tengo que viajar más veces, por ejemplo. O sea, el reto de crecimiento ahí es sacrificio, mejora y afinación, afinamiento constante en analizar cómo cada músculo funciona, anatomía, motricidad, alimentación, nutrición, pues yo qué sé, pues mentalidad, desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, o sea, es decir, cuando llegas a un estadio de élite en un deporte, te aparece todo un equipo que te tiene que asesorar, lo mismo que en política, que tú tienes asesores, o en una empresa grande, asesores también, asesoras, consultoría externa con la que te apoyas, pero siempre tiene que venir alguien a analizar de fuera y auditar aquello que haces, y tú puedes ser un auditor de aquellas historias que otras personas han logrado, ¿no? Así que luego de la expansión, de expandirnos, luego es como afrontar, recortar y reenfocar la empresa, que también hay momentos de poda. Crece el árbol y hay que podarlo para que tenga una forma redonda, no tiene que tener esta forma que trae naturalmente, hay que podarlo. Esas decisiones hacen que la cultura de la empresa se pueda modificar, a que no te permitan hacer el 100% de lo que tú quieres. Ahí hay otro... Después de crecimiento, para consolidar, hay que tomar un montón de decisiones. También pregunta a personas que han pasado por ahí, oye, ¿y luego de crecer, cómo has logrado consolidar esta empresa que es increíble? ¿Cómo has logrado pasar todo y que el ego funcione, ¿no? Y Coca-Cola, empieza a indagar, HP, tienes un sinfín, Nvidia, ¿cómo logras ser ahora un líder del sector y hace 5 no, y hace 10 menos? O tú, Alibaba, o tú, Amazon, o tú, Starlink. Hay un sinfín de problemas a resolver constantemente, y eso es lo que queremos abordar. New Gen, constantemente vas a estar sometido a resolver, y eso es el mejor ejercicio que te puedes tener, y tu mente va a estar tan alineada a resolver y a que los problemas son piezas desordenadas, y intentando no asignar emoción, que esto es muy difícil, y es donde está el punto de elevar a arte el liderazgo de una empresa. Y ojo con esto, que es
increíble la cantidad de retos que tenemos en este aspecto. Sé que esto no es lo que quieres escuchar y seguramente lo hagas más rápido todo. Es decir, que quieras correr antes que caminar. Lo mismo me decía a mí, Elvio, corres antes que caminas. Por favor, empieza aquí, tranquilo. No quiero tener jefes. Me decía uno cuando trabajaba para él. En una empresa multinacional española, yo trabajando desde Buenos Aires. Y me llevaba afuera y me decía, a ver, yo te voy a dar ahora el liderazgo de este equipo. Llevas un mes aquí, venga, hazlo bien, luego me demuestras que lo haces durante un año. Y digo, no quiero estar un año aquí demostrándote nada. En cuanto yo lo demuestre, quiero que me des otra oportunidad más y quiero saberlo ya. Y no. Me decía, no, tú vas muy rápido y es muy ambicioso, tal. Digo, vale, ok. Al otro mes me fui. Digo, no puedo seguir tus reglas, lo siento, y no puedo seguir las reglas de nadie. Pero fui honesto y se lo dije y me fui de la compañía. Y pasé unas semanas muy depresivo, depresivo en la cama, no sabiendo cómo, con un meltdown tremendo de cómo enfrentarme a la situación de trabajar para otras personas. Y volví a intentarlo, y no pasó. Luego me fui a Bilbao y lo mismo. Y bueno, estuve trabajando durante unos años en un trabajo que me permitía ser bastante libre y autónomo, por tanto, eso me ayudó bastante a no sufrir, pero sufrí unos meses con unos, con otros, iba cambiando, no me adaptaba. Esto creo que te puede pasar a ti también, esa tolerancia a la frustración, al igual que yo también la tenía, era muy baja y quería tener como un autogobierno de mí mismo, una autarquía, ¿no? Una especie bueno, y también no era anárquico, en cierto punto, por mi juventud sí que creía, o era muy idealista con respecto al sistema, algo que luego he ido entendiendo y comprobando y afinando mis pensamientos para quedarme en un centro analítico y no en una posición ni derecha ni izquierda, que bueno, luego en el mundo allí fuera te dicen que no se puede ser ni de centro nunca porque o eres de derecha si eres así, o eres muy conservador, que lo cual yo no soy, pero bueno, la cuestión es que las personas intentan ponernos en un cuadrante constantemente. En la política es fácil, en el mundo de la empresa también, en el mundo personal también, pero tú buscas ese camino, y yo era ácrata, ¿no? La palabra estaba buscando, ¿no? Como no quería tener un techo constante que pasar, o sea, ni una dirección o una tarea que me digan que tenía que hacer. Yo quería descubrirlo por mí mismo, lo cual hago hoy mismo, conocerme a mí mismo constantemente, buscar cuáles son los retos de lo que estoy creando, cómo apoyarlos, cómo llevarlos al siguiente nivel y cómo yo estar en ese siguiente nivel adecuado para ello. Y eso requiere de mucha autocrítica y también de que no se te entienda, que la gente no entienda lo que haces. Pero bueno, entonces, sé que esto no lo quieres escuchar porque tú quieres ir rápido y yo voy a ser el señor, ¿no? El boomer que te va a decir, no, tienes que ser más paciente, esperar años y tal. Te vas a dar un par de hostias. Si quieres, ánclate este momento preciso en el que estás escuchando esto y cuando te des 3 hostias o 2, la regla que tú quieras. Recuerda en tu mente. Recordar, cuando me dé ya 2 hostias y está un poco cansado y quiera volver a trabajar para otros, voy a volver a este punto. Y busca este punto. Mira qué número es y qué minuto es y te voy a decir si has vuelto después de todas esas 2 hostias o si ya las has pasado y estás aquí, como yo, que he pasado también muchas. Para que dejes que tu mente, ¿no?, deje de sobrepensar y lo que pongo aquí que es se relaje con resultados y enfocar en hacer y errar y pedir perdón, mejorar y rehacer, vas a poder, si cierras cada ciclo en el que te has dado una hostia, pero te has caído y te has preguntado, ¿por qué me acabo de caer? Y miras para todos lados y resulta que había una valla que te has saltado y no tenías que saltarla, porque ponía un cartel que no había que saltar la valla, que había que pasar por al lado. O has tomado ventajas que no tenías que haber tomado ventajas, pues echas para atrás y pides disculpas. Oye, perdón, he tomado una ventaja y me he equivocado, perdón, he tomado una ventaja y me he equivocado. Oye, cerremos esto. No ha funcionado, lo siento. ¿Cómo puedo? ¿Estamos alineados? ¿Estamos ok? Sí. ¿Restituimos conversaciones? No. ¿Restituimos relaciones? No. ¿Pero quedamos bien? Sí. Adiós. Cierras. Te digo esto, en el camino te vas a encontrar con mucha gente constantemente. Si eres un motor o un agente de cambio o un motor que quiere, ¿no?, una persona que quiere crear cosas, pues vas a tener que
ir reuniendo personas, todo lo que hemos hablado antes. Entonces, eso va a requerir también de que tú también te equivoques en esa toma de decisiones mientras estás haciendo algo complejo, que es entender el mercado, entender el comportamiento, entender el producto, afinar la producción, dirigir, llevarte las hostias de toda la parte legal, regulaciones y encima los intríngulis y problemas internos de la propia empresa, del ruido que generan el propio ecosistema o personas que están, las opiniones, lidiar con todo eso y estar tranquilo, es como, o tranquila, es como, pues eso, pues es muy difícil. Y ya lo ves que se están viendo cómo muchas personas, personalidades y personas que no son personalidades, están exportando todas estas problemáticas a Internet. Bueno, lo estamos haciendo como humanidad, estamos diciendo, oye, se acabó el modelo en el que tragamos, en el que no hablamos, en el que no documentamos, en el que no nos entendemos. Se acabó ese modelo. No está solo, ¿no? Relegado a esa Star System o a esas personalidades, sino que ahora se ha democratizado también la capacidad de crear cosas increíbles con personas que son normales y que hacen cosas increíbles. Y al final, si lo ves, el Star System, es decir, esas estrellas de cualquier ámbito en el que aspiras a estar, ese podio o ese Olimpo, en donde están esas estrellas y ese podio donde habitan las tres mejores, lo cual es injusto desde el punto de vista, ¿no?, de sentido de justicia, pero bueno, así está planteado el sistema. Aún así, en ese Olimpo, si quieres llegar, hay un limbo, ¿no? Todo un escenario en el que hay personas que están buscando llegar a ese Olimpo y vas a luchar contra muchísimas emociones que son irracionales e incluso que están talladas como envidia, como no entendimiento, como incomprensión, disonancias, problemas injustos, opiniones injustas, y te vas a encontrar con que personas que no te entendían luego te entienden y luego al de años te piden perdón, o te entienden y tú le tienes que pedir perdón porque te has equivocado tú. Y en todo este camino encontramos un sinfín de disonancias. Y es algo que yo, de hecho, he vivido y con mucho dolor en mi familia, con un hermano que no tengo relación hace años y me encantaría tenerla, pero no lo logro tener porque hay una disonancia total y espero algún día tenerlo. Pero y eso es una intimidad que te cuento que no sé por qué la estoy contando, pero la cuento. Por un sentido de coherencia también, ¿no? Quizás. Entonces, yo he buscado pedir perdón, o al menos decir, oye, quiero hablar contigo y resolver el conflicto. Pero eso me ha llevado a tener eso dentro, me lleva constantemente a que quiero resolver todos los conflictos que hay y me ha hecho como hiper experto en resolver momentos, conflictos que son momentos de personas que están como en disonancia y que hay que encontrar un equilibrio. Y busca lo que se llama equilibrio de Nash. N-A-S-H, Nash. Que está basado en la historia de una mente brillante o una Beautiful Mind, creo que era Russell Crowe quien protagonizaba la peli, que es increíble. Y te va a dar un montón de pautas. Por cierto, las películas son narrativas que te van a geoposicionar en un mood de inspiración increíble. Y tienes un sinfín de narrativas que te van a ayudar a eso. Pero claro, el loop tiene que ser, oye, no puedo dejar que mi mente se relaje cuando encuentro resultados, porque esos resultados, si son positivos, no puedo dejar que se conviertan en un sesgo de confirmación que me encierren en creer que yo soy el mejor en esto. Así que me voy a enfocar en hacer, en seguir haciendo, investigando, errando, pidiendo perdón y consiguiendo que eso me lleve a un punto de mejora para rehacer aquello que creía que estaba hecho al inicio con esos resultados preliminares que son resultados siempre preliminares o que duran un tiempo determinado. Pueden durar un siglo, ¿eh? O sea, la Coca-Cola es una fórmula bastante rígida que sigue ahí y que igual dura 3 siglos, pero va a llegar un momento en el que el cambio del mercado, que es el propio comportamiento humano en su totalidad, va a decir, oye, yo no quiero más esto en mi cuerpo. Y la Coca-Cola se vaya, pero la Coca-Cola ya se habrá adaptado dentro de un siglo o dentro de medio siglo a ese cambio de comportamiento, porque no es ajena a ese cambio cultural, a esos sesgos, a esa transformación humana, que son fenómenos sociales gigantes, y en eso está la sociología, que te va a permitir, y las ciencias del comportamiento también te van a permitir, y la historia, entender el pasado,
y mediante la sociología entender también, y antropología también, entender esos fenómenos de otras culturas, de otros sistemas, y tú llegar a conclusiones. Y luego la genética te va a dar también el apartado de la epigenética, por ejemplo, te va a dar un montón de información, por lo tanto ahí tienes científicos increíbles que conocer y búscalos porque son fuentes de inspiración absolutamente brillante que van a hacer que tú también brilles con nuevos pensamientos y que eso aporte un valor diferencial también a cómo tú te enfrentas a este sistema que hablábamos al inicio de esto que es los patrones, que son muy poca tolerancia a frustrarte, relaja, no sobrepienses, enfrenta tus ansiedades y tus patologías si las tienes, ponte la etiqueta con profesionales y cuanto antes te encuentres a ti mismo con esas neurodivergencias si la tienes o con esas patologías si hay que descubrirlas, no tienes que tener miedo a... Si detectas que hay algo no va bien en ti y por eso estás como trabada para hacerlo, busca ayuda profesional. Y si no lo haces porque crees que estás bien, búscate ayuda, ¿no? Autoconócete porque vas a tener mucho que aprender con todo esto que acabamos de hablar. Vamos a ir ahora al punto número 26, que es el autoestima, que lo hemos hablado un poco ya antes también, la importancia de generar confianza en ti, en los demás, y que esa confianza se mantenga, que es un arte, es arte, como esa pieza o esto, que para ti puede ser arte o no, pero para mí sí, y por eso está en mi casa. Y como las sillas, y como todo, porque Paula y yo pues elegimos cosas que nos hacen inspirar, ¿no? Por cierto, esto no es original, este Basquiat lo hicimos con un amigo, con Martin Volkart, que fue el diseñador de la casa, y esto lo hicimos juntos, bueno, lo hizo él, pero yo le ayudé a montarlo, porque admiro a Basquiat, pero no tenía, bueno, en ese momento hace años no tenía la capacidad económica para comprarlo, y hoy tampoco, y quizás en el futuro la tenga, y la compre, porque amo el arte. Así que nada, vamos al punto siguiente, te espero.